queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa Las Verdades del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Saben ustedes que nuestro programa es un programa en riguroso directo que se emite en esta cadena de Canal 4 Televisión Telde todos los jueves a las 7 de la tarde hasta las 8:30. Haremos, como siempre, un pequeño descanso en el ecuador del programa para emitir publicidad y estaremos de nuevo con ustedes. También deben de saber o recordar que abrimos a los oyentes y videntes los teléfonos de nuestro programa para que si quieren hacerles preguntas a nuestros dos invitados lo puedan hacer sin ningún tipo de problema. También recordarles que nuestro programa se puede ver desde cualquier parte del mundo a través de la red de redes www.canal4telde.es. También recordarles que el programa se repite mañana a las 10 de la mañana y el sábado a las 12 del día. Hoy vamos a llevar a cabo una entrevista personal con dos personas que han hecho parte de la historia del sindicalismo en Canarias. Son dos personas que desde su juventud se iniciaron en esa bonita tarea de defender a los trabajadores, de defenderlos sobre todo con dignidad, con honradez y con todo el corazón. Hoy echamos de menos en muchos sindicatos que se ejerza esa noble labor de defensa de los derechos de los trabajadores con la limpieza y la altura de mirar que esta gente lo hacía en los años del comienzo de nuestra transición democrática e incluso en la clandestinidad cuando el señor general Franco todavía gobernaba este país. Se trata de nada más y nada menos que de Fernando Suárez López. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes. Gracias por venir. Y de Antonio Aguado Suárez. Gracias, don Antonio, por estar por aquí. Gracias por la invitación. Bien, ellos son, repito, dos personas que tienen una gran historia del sindicalismo en Canarias. Les vamos a leer brevemente su currículum para que ustedes vean que lo que les acabo de decir no es mentira. Fernando Suárez fue trabajador de banca, está hoy jubilado, del famoso Banco Hispanoamericano absorbido por el Banco Santander, se jubiló desde el año 1996, pertenece a la organización clandestina del sindicato de la organización socialista desde el año 1969, que se incorporó a la Federación de Banca de UGT de la mano del dirigente de UGT, Justo Fernández Rodríguez. En el año 1975 ingresó en el PSOE, formando parte de la Dirección Provincial de Las Palmas, junto a compañeros tan importantes como Jerónimo Saavedra, Juan Rodríguez Toreste, Felo Monzón, Ángel Luis Sánchez Bolaño y otros, siendo responsable laboral de la Comisión Ejecutiva de ese partido. Fue secretario general también provincial de la Federación de Banca, de UGT, Ahorros, Oficinas y Seguros, y desde los tiempos de la clandestinidad y hasta el año 1997. Desde el año 83 al 87 fue consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria y desde su inicio, desde su afiliación, forma parte de la Agrupación Socialista de Las Palmas de Gran Canaria. Antonio Aguado, que es militante también de los sindicatos ingleses Trade Union desde 1971 y cuando regresa de Londres en el año 1976 se afilia a la UGT y al PSOE en Londres desde junio del año 1972. Es cofundador y coordinador sindical de la Federación de Asociaciones de Migrantes Españoles en el Reino Unido, fundador de la cooperativa de servicios Pailarca, Pablo Iglesias Largo Caballero. Miembro de los dos primeros comités regionales del Partido Socialista Canario, PSOE 1977-1985, y miembro de las primeras ejecutivas insulares de Gran Canaria del PSOE y de la UGT. Cofundador en el año 1980 de Izquierda Socialista y fue su coordinador en Gran Canaria hasta el año 1989. Fue también miembro del primer Consejo Federal de la Emigración del PSOE, presidente del primer Comité de Empresas de la UGT del Hospital Materno Insular de Gran Canaria, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas, llevando los distritos de La Isleta, Santa Catalina y Guanarteme, en la legislatura del año 1983 a 1987. También fue miembro de la Comisión Permanente de Deporte de la Federación Española de Municipios y Provincias y del Pleno del Consejo Superior de Deportes. También fue cofundador en el año 1991 de la Fundación Juan Negrín y su secretario general durante 23 años, hasta el año 2014. Esto es el currículo de estas dos personas que esta noche van a dialogar con nosotros para transmitirnos su magnífica experiencia del sindicalismo, no solo a nivel canario, sino también a nivel nacional. UGT acaba de cumplir, Antonio, 130 años desde su creación por el señor don Pablo Iglesias. ¿Qué ha cambiado desde esos años hasta el día de hoy el sindicalismo en nuestro país? Bueno, yo, como me gusta en todas las ocasiones
ser yo mismo, pues decir lo que siento, ¿no? Hay una frase que dice: cualquier parecido con la realidad nuestra que vivimos en aquel entonces sería ahora misma pura coincidencia con la realidad nuestra. Ha cambiado. O sea, que no tiene nada que ver aquel sindicalismo que ustedes vivieron con el de hoy. Nada, en absoluto. No tiene nada que ver. Nada, en absoluto. En aquel entonces era un sindicalismo que nosotros lo hacíamos, ¿verdad?, por lo que tenía que ser el sindicalismo siempre, ¿no? Por nuestras convicciones, nuestros principios. Y lo hacíamos con total altruismo y con mucho sacrificio, ya no solamente personal en nosotros, sino en la nuestra familia de ustedes, vuestros hijos. Nuestra propia familia. Abandonando a la familia para defender a los trabajadores. Efectivamente. Nosotros no teníamos ni días ni horas. Ni días ni horas. Se dice pronto. Y todo ello en favor de los trabajadores que estaban afiliados a la Unión General de Trabajadores. Por supuestísimo, ¿no? Entre los trabajadores en general, porque nosotros desde la UGT llegamos a organizar huelgas donde no hacíamos distinciones con otros sindicatos, otros trabajadores. Es más, recuerdo, por poner un ejemplo, la huelga de hostelería del año 1978, que fue una huelga generalizada por parte de todos los trabajadores del sector, pero incluso de todos los sindicatos, se unieron a UGT y se hacía la organización de la huelga, se hacía desde nuestra Casa del Pueblo, la UGT, y estaban participando comisiones, estaba el SOC de aquel entonces, estaban todos los sindicatos, y estábamos unidos. Y salía desde la UGT, porque fuimos nosotros precisamente. En ese aspecto me gustaría hacer hincapié, porque fue una época muy bonita estar Fernando con nosotros, y recordar, eso marcó un hito. En el año 78... La unión del sindicalismo. Sí, no, aparte de la huelga de hostelería marcó un hito, porque resulta que nosotros estábamos luchando por el convenio del sector de hostelería. Que es uno de los mejores convenios que tiene hoy la economía canaria. Y de los mejores. Fue precisamente, nos recordamos, Fernando y yo, precisamente estábamos en la delegación del gobierno, estábamos casi a las puertas de las Navidades, negociando el convenio, cuando recuerdo que se iba a firmar por un determinado sindicato, no por el nuestro, por UGT. Se iba a doblegar. Para hacer un pacto de empresa que no tenía eficacia general en el cabo de un mes. Y nosotros, fíjate, era las 2 de la madrugada, me acuerdo, y nosotros pedimos un receso en la negociación, y salimos fuera, nosotros los compañeros, todos de UGT, estábamos Fernando y yo, y a mí se me ocurrió, porque estábamos viendo que el otro sindicato se iba a doblegar. ¿Quién era el otro sindicato? ¿Comisiones? Comisiones Obreras, y estaba al frente Felipe Marto, que era el secretario. Marto Expresa. Sí. Y entonces... se me ocurrió, digo, aquí tenemos que llamar a Anastasio Travieso. Tiene que venir aquí. Que era el delegado del gobierno en aquella época. No, perdona. No. Estamos hablando en el año 78. 78. Bueno, ya había democracia. Sí, por supuesto. Ya había delegados del gobierno. Sí, perdona. Todavía los delegados del gobierno hasta que no estaban todavía, hasta que no se produce la autonomía. Habían gobernadores civiles. Entonces, ¿qué significa? Que se nos ocurrió, llamamos a Anastasio, porque Anastasio vivía y vive en el barrio Arenales, al lado de la delegación de trabajo, las 2 de la madrugada. ¿Delegación del gobierno? No, del trabajo. Delegación de trabajo, que estábamos con el delegado de trabajo negociando, y él estaba como haciendo una especie de mediación entre nosotros y los empresarios. ¿Qué significa? Que Anastasio, cuando lo llamamos a las 2 de la madrugada, se puso, que antes no había móvil ni nada de esto, se puso al teléfono, le dijimos lo que estaba pasando allí. Y Anastasio, con el ímpetu que tiene él, la energía que tiene, se presentó allí sobre la marcha. Y allí nos enfrentamos con Anastasio ya al frente, nos afrontamos a la situación y dijimos, esto se rompe. La UGT no va a negociar y firmar ese convenio. Se siente, huelga, vamos a la huelga. Y sobre la marcha, a las 2 y pico de la madrugada, nos fuimos a la Casa del Pueblo. ¿Te acuerdas, Fernando? A la Casa del Pueblo. Y desde esa noche no fuimos a dormir. Y esa misma noche empezamos a organizar la huelga, que nos salió... Bien, de eso hablaremos luego. Fernando, la misma pregunta. ¿Cuáles son las diferencias del sindicalismo que tú practicaste al que se practica hoy?
Bueno, en nuestra época, al empezar el sindicalismo era romanticismo. Romanticismo. Puro romanticismo. Éramos gente con ilusión, con ganas de cambiar las cosas y sobre todo que la cosa no fuese a peor. Recuerdo que en aquella época tomamos el sindicato, el verticalato, como le decíamos nosotros, ¿no? Fue que nos subíamos por la fachada, quitamos la bandera del sindicato vertical y pusimos la de UGT y tal, ¿no? Entonces fue un periodo de lucha, de pura lucha, ¿no? Porque en aquella época pocos derechos tenían los trabajadores. Ninguno. Acabábamos de salir de la autarquía de Franco, pocos derechos habían. No, por no decir ninguno. Por no decir casi ninguno. O casi ninguno. Bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Pues que a partir del pistoletazo ese ya vino ya la lucha, ¿no? Vino ya la lucha bonita, romántica, como digo, romántica de defender los derechos de los trabajadores. También en esa época, pues creamos una cooperativa de vivienda que se llamaba Urbanización Sasofé. De la banca, tú eras sindicalista representante de la banca. De la banca, seguro sí, y de la banca. Pero allí había 3 sindicatos más, que era portuario y una cooperativa, llamémoslo, formada de servicio de gente y tal, incluidos que la banca, ¿no? ¿Y qué hacían? Vivienda, Fernando. Vivienda, los trabajadores sí. De esos sectores. Sí. La urbanización San Sofé, que tengo el honor que tiene el nombre a sugerencia mía, pues digo que la fundamos y la mantuvimos hasta que era normal. Ya. Era normal. ¿Y cómo eran los años de la clandestinidad, Fernando, para llevar a cabo la defensa de los derechos de los trabajadores? ¿Cómo te camuflabas? ¿Cómo me camuflaba? Poca camuflaje había, porque todo el mundo sabía que yo, como me decía, un revoltoso, un rebelde, un revolucionario, un rojo, y nada, una anécdota que... ¿Te detuvieron alguna vez? No, pero a punto me dijeron, mire, sabemos dónde usted vive, sabemos lo que está haciendo y tal, no se me pase, ¿no? Eso te lo decían los policías de turno. Sí. Y recuerdo que en la calle que sale del parque de San Telmo hasta arriba, hasta el primero. Sí, la de Bravo Murillo. La de Bravo Murillo. Recuerdo que una vez, aquí se le ocurre, ahí a una manifestación con suecos. ¿Sabías los suecos? Un zapato sueco, sí. Sí. ¿Y fuiste tú a una organización con zapatos suecos? Sí. Y todo lo que... Claro, venían policías de arriba y policías de abajo, la Gestapo, esto como le decía, y todo lo que se me cayó un sueco y me agaché a cogerlo, la porra que te metieron en la cabeza. Me rozó, que si me coge me vuela la cabeza. Pero no había mucha violencia para ser clandestino y tal, no había violencia como hay en algunos sitios, como ahora, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia. No, éramos más pacíficos, no, éramos reivindicativos, ¿no? En función de la situación. Nosotros no podíamos enfrentarnos a la policía. Claro. ¿Por qué? Porque éramos 4 gatos y ellos eran... Muchos, y además armados. Hombre. A los grises, a la policía armada. La policía armada o la Gestapo, como le decíamos nosotros. Gestapo, sí. Ya. Grises, ¿no? Gestapo. Sí. Y, Antonio, ¿a ti te detuvieron alguna vez, no? Sí, a mí me detuvieron. ¿Te detuvieron? Precisamente... ¿Pero por qué? ¿Por tu actividad sindicalista? Claro. ¿Pero te soltaban al día siguiente? Y social. La Brigada Político-Social. Sí, yo estuve precisamente la Nochebuena del año 78, precisamente por el tema de la huelga de hostelería, me detuvieron. Estuve detenido en la comisaría de Doctor Rosa. Doctor Miguel Rosa, sí. Sí, Miguel Rosa. Estuve esa Nochebuena detenido, ¿no? O sea, fue la primera detención. También tuve otras 2 después, posteriormente, ¿no? Una fue por un desahucio que protagonicé y, bueno,
por supuesto, a favor de las personas. De los débiles, de claro. los débiles. Claro. Que lo iban a desahuciar y intervine yo y se pudo arreglar el desahucio, afortunadamente. Pero así todos me llevaron detenido, ¿no? Pero bueno, yo sí he tenido esa detención. Y la diferencia, Antonio, de tu etapa en Londres, en el sindicalismo inglés, que eran sindicatos muy fuertes de aquella época, ¿cómo era? Que era además una democracia consolidada y España una dictadura. Había mucha diferencia, claro. ¿Ustedes aprendieron algo en los sindicatos de los Tradesmark o no? Hombre, vamos a ver. Yo ingresé en el 71 en los sindicatos ingleses, en la Trade Union. Sí, por eso te pregunto. Date cuenta, estamos hablando que eran muy fuertes. En aquel entonces los sindicatos ingleses la Trade Union tenía 12 millones y medio de afiliados. 12 millones y medio de afiliados. Que se dice pronto. Y una economía saneada y un poder económico terrible. Te puedes imaginar, los sindicatos ingleses tenían de todo. O sea, estamos hablando de economatos, tenían residencia Para los mayores. para los mayores, por supuesto. Después tenía residencia veraniega para veranear los trabajadores. Para los trabajadores con sus familias, en sitios turísticos, pero eran del sindicato, ¿no? Y entonces teníamos de todo. Tenía la banca propia, teníamos una banca de la Trade Union. Hasta una banca. Claro, incluso, date cuenta, tenía tanto poder los sindicatos ingleses que de nuestra cuota de 100 peniques, que era en aquel entonces, 8 peniques iban al Partido Laborista, porque era igual que nosotros, igual que la UGT con el PSOE. Con el PSOE, cuando nosotros estábamos al principio, Fernando y yo, éramos una familia. Ahora no. Éramos una familia, la UGT y el PSOE, y el PSOE era una lo familia. mismo, prácticamente. De hecho, después yo me afilié a UGT y al PSOE en Londres en el año 72. Yeah. Claro, ya imagínate tú la vivencia que yo tuve con el sindicalismo inglés. Sin embargo, al sindicalismo, los trades, la que los doblegó fue la dama de hierro, Margaret Thatcher. Ahí sí dejaron la pelea. Sí, bueno, ahí porque se enfrentó al sindicato minero. Ella precisamente lo que hizo fue coger el sindicato minero y empezó a dividir el sindicalismo. El problema fue la división, que es lo que estaba hablando ahora, y yo lo dije al principio. Ahora mismo el sindicalismo actual, comparado con el nuestro de la época, es como la noche al día. Cualquier parecido a la realidad de aquel entonces, pura coincidencia. Y entonces incluso el sindicalismo inglés ha derivado y se ha devaluado. Perdóname, Antonio, pero Fernando, ¿por qué crees tú que esa división se dio? ¿Por qué en vez de haber 15 sindicatos no hay 1 o 2 como máximo? ¿Por qué hay 15? Personalismo. Exactamente. Mira, yo recuerdo, porque antes el PSOE y la UGT era lo mismo. Sí, lo acabamos de decir, sí. Era lo mismo. Entonces allí estaba Juan Rodríguez Toreste, Felo Monzón, Ángel Luis Sánchez Bolaño, Juan Vega Yedra, que era de aquí de Telde, Carmelo Artiles y un largo... Que en paz descanse, sí. Sí, y era un tal. Entonces, ¿qué pasaba? Carmelo Artiles fue profesor mío, que en paz descanse. Sí. Pues que era ilusionante, íbamos a por todo. Entre más bullas hacíamos, más revueltos hacíamos, nos parecía que estábamos haciendo bien, en consonancia con la intención de conseguir y a ustedes hoy, desde la perspectiva que les da la experiencia esa y las vivencias que ustedes tuvieron, ¿no les da pena ver el sindicalismo en la actualidad con la diferencia que hay con aquel de ustedes? Es que eso es lo que voy. Esos derechos que tanto mira, una de las luchas mías que yo he tenido en la UGT desde siempre, desde que regresé, es el sindicalismo que todavía tenemos actualmente en España. Es un sindicalismo heredado de la etapa anterior. Date cuenta que es un sindicalismo con estructura del sindicato vertical. Me explico. Mira, cuando yo estaba allá en Londres, en la Trade Union, aquello es impensable que se hiciera un sindicalismo como aquí. Aquí nosotros tenemos comité de empresa y delegado personal. Para formarse los comités de empresas, que es a través de los delegados personal, hay que ir a unas elecciones. O sea, unos trabajadores en un sindicato, otros en otro, en la misma empresa, enfrentados. Eso es impensable en el sindicalismo inglés,
Porque hay... Pero es lo que dice Fernando, por los personalismos. Sí, no, pero yo me imagino que la dirección será única a defender los derechos de los trabajadores. Sí, ¿o no? pero es otra cuestión. Como las federaciones de empresarios defienden a los empresarios como su obligación. Sí, pero es otra cuestión. Yo lo que quiero que vea el modelo. Eso ya es otra cuestión. Que estamos Sí, de acuerdo. el modelo sindicalismo ya lo sé. El modelo sindical está desfasado en España. Completamente. Desfasadísimo. Y yo he estado luchando para convencer que el modelo sindical es secciones sindicales. Claro. O sea, cuando yo era presidente de comité de empresa en mi empresa en Londres, yo cuando negociaba con los empresarios, yo no iba porque yo era delegado, yo era presidente, no, tenía una sección sindical, tenía detrás y tenía tantos afiliados que era el que me daba la fortaleza, el número de afiliados. Y aquí nos resulta que tenemos los enfrentamientos entre los sindicatos en el seno de la empresa para conseguir delegados. Y cada vez es más difícil. Y cada vez la afiliación. ¿Y por qué? Pero déjame explicar, porque esto es importante, porque es algo que no sé por qué no se acomete. Yo lo que vengo diciendo hace tiempo. Sabes perfectamente, Paco, que existe en UGT y comisiones la unidad de acción, lo sabes, ¿no? De hace muchos años. Sí. Entonces lo inició desde el mismo Nicolás Redondo con Marcelino Camacho. Y a partir de ahí ha habido unidad de acción. Lo que yo digo es que tiene que haber una idea de orgánica, o sea, tiene que haber un referente, como era la Trade Union, por eso había 12 millones y medio de afiliados, porque ahora no sé en cuánto estaremos, Fernando, pero muy poco. La afiliación en España no llega no llega, entre yo creo que ni remotamente. Ni a 1 millón entre todos los sindicatos. Entonces, ¿qué significa? Estoy hablando de los sindicatos de clase. Se ha perdido la ilusión por formar parte de los sindicatos. Claro, los sindicatos de clase, lo que sería UGT y comisiones, no llegan a eso. Entonces, ¿qué significa? Hay que ir a un modelo sindical donde no haya confrontación entre los trabajadores y los propios sindicatos. El tema es también que, aparte de UGT y de comisiones, había otro sindicato que fue combativo, pero que ha desaparecido. Sindicato Obrero Canario, el SOC. Sí. Bueno, que ahora un poco es Intersindical Canarias, que fueron los que lo sustituyeron más o menos, ¿no? Más o menos, pero... Que es un sindicato nacionalista. Han desaparecido. Sí. No son nadie ya en el movimiento obrero. Tú no ves... ¿Quién? ¿En la Intersindical Canarias? Sí, ni el SOC ni nada. Aquí lo que impera hoy es comisiones y UGT y comisiones. Esto, lo demás es... Fernando, dime una cosa con la verdad y con el corazón. ¿Alguna vez te intentó comprar algún empresario? ¿Te ofrecieron dinero para que tú aflojaras, entendiéndonos en lenguaje canario, para que aflojaras? Mira, como yo trabajaba en banca, o cobraba de la banca, cobraba. Tú eras liberado. Tú eras liberado. Autoliberado. Porque una vez mi director regional dice: Fernando, usted viene mucho aquí a protestar y a reclamar, pero ¿cuándo se va usted a sentar a trabajar? ¿Y le parece poco trabajo defender a los trabajadores? Y yo le digo, cuando mis obligaciones sindicales me lo permitan, don fulano de tal. Exactamente. Le contestaste muy bien. Dice, máchese, con usted no hay quien pueda, váyase. Bueno, pero contéstame la pregunta. ¿Alguna vez te ofrecieron perras para que te aflojaras? No. ¿Nunca? No, porque yo sabía que yo era incorrompible. ¿Y a ti, Antonio? Por supuesto, tampoco. Nunca te ofrecieron. Sin embargo, y me van a perdonar, hoy en día muchos sindicalistas se venden, desgraciadamente. Hombre. Yo lo sé, puedo hablar, lo estoy diciendo públicamente, porque muchos empresarios compran a determinados sindicalistas y de ahí es donde viene la debilidad sindical y el desprestigio sindical, sobre todo en las grandes empresas. ¿Lo crees o no lo crees, Antonio? No, ¿Que hay gente que pone la mano? No, es que lo creo, que no hace falta que... No todos, por supuesto, porque hay muchísimos sindicalistas honrados, estaría bueno. Pero hay muchos que ponen la mano. Es más, y más que la mano. Es más, el problema, aparte de ese que tú dices que tienes razón, que hay ya sindicalistas que se dejan sobornar. Hay sindicalistas, pero bueno, el problema es todavía más grave, es que del sindicalismo se ha hecho una profesión. Igual que la política. Sí, que se meten ahí a vivir del sindicalismo. Yo, por ejemplo, yo que he sido sindicalista toda mi vida, yo no he vivido el sindicalismo, incluso cuando estuve en el comité de empresa, en el materno, el presidente, fue la única idea que estuve liberado.
liberados, pero claro, había que hacer una labor, porque no en vano, la UGT tenía 30, de los 30 delegados teníamos 26, los otros 4 los sacó el SOC. El resultado mejor que tuvimos fue ese, en el materno, y claro, yo me veía en la obligación, porque el materno estaba recién abierto, que aquello que había que darle un sentido de defensa a los trabajadores, porque no, entonces tenía que estar a piñón fijo, ¿no? Hasta que me fui en el año 83, estuve unos meses nada más. En el año 83 fue cuando me fui de concejal al Ayuntamiento de Las Palmas. Y Fernando, ¿qué harías tú con la experiencia que tú tienes para recuperar el prestigio y la dignidad del sindicalismo? ¿Qué harías tú? Hoy. Difícil, Difícil, porque la juventud de hoy no piensa sino en el viernes y el sábado y el domingo para el botellón. Difícil, muy difícil, es muy difícil. Acabas de dar en el clavo. Claro. No hay conciencia cívica ni conciencia sindical. No hay conciencia que sindical. El que se mete en el sindicalismo alguno es para aprovecharse del sindicalismo. Exactamente. No es coincidimos en plenamente. Y no es para reivindicar los derechos de los trabajadores y jugársela con la... En mi tiempo, que fue cuando se hizo las cooperativas, nosotros que formamos una cooperativa de banca, los de ahorro, los portuarios que también, y después un colectivo, y hicimos una gran urbanización que se llama la urbanización San Sofé. Sí. Y entonces pues había ilusión por crear, Sin embargo, tenemos un granito negro en la UGT con Fundescan. Qué pena, Antonio. Yo sé que tú no estás muy al día en el tema, pero ¿qué te parece? Que acaba recientemente de ser enjuiciado algunos dirigentes y no sé si han sido condenados o no, pero vamos. Perdón. El que le hace, que la pague. Punto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El que la hace, la pague. Si ellos saben que metieron la mano o se llevaron algo, que la pague. Claro que sí. Que lo pague, o que lo echen a la calle o que lo metan en prisión. ¿Qué coño es eso, hombre? Claro. Estás allí para aprovecharte. Aprovecharte de las cuotas de los afiliados y de las subvenciones del gobierno. Vamos a ver, esto es la deriva, y además lo digo con pesadumbre, ¿no? Con pena. Con pena, ¿no? Esto es la deriva que ha tomado la sociedad. Sí. Y si no se le pone remedio, desde luego le estamos haciendo flaco favor a la democracia, a la libertad. Claro. Y si no se pone remedio, pero ya, pues vamos a tener una involución que la va a pagar ya nosotros no, porque tenemos una edad. Nosotros tenemos una edad. Pero nos va a coger de refilón esa involución. Pero nos preocupa, a mí me preocupa nuestros hijos y nuestros nietos. Claro. Que va a haber una involución, como se está viendo. Está viendo de todos los ámbitos. Se lo estamos poniendo. Ya la educación no es igual que antes, falta de respeto de la juventud. Sí, ya nadie tiene conciencia sindical como yo. Se lo estamos poniendo en bandeja a la ultraderecha y a la ultraizquierda. A los dos. Quiere la involución. La ultraderecha no quiere la democracia. Aunque se disfracen de corderito, no quieren la democracia. Son lo que son. Entonces, nosotros que hemos luchado desde muy jóvenes en nuestras organizaciones por la democracia y por la libertad, nos preocupa mucho lo que está pasando actualmente. Entonces, la llamada de atención es primero a nuestras propias organizaciones, porque Fernando y yo seguimos siendo afiliados del PSOE. Seguimos siendo. Sí. Y nos preocupa muchísimo la deriva que han tomado nuestras dos organizaciones, UGT y el PSOE. Sí. ¿Qué significa? Significa que esos valores que nos unían a nosotros, esas convicciones, se han tirado por la borda. Y yo digo el ejemplo siempre. Vamos a ver. Aprovecho que estamos en directo, que se sepa. Vamos. Al haber tirado el PSOE por la borda, principios y convicciones, y cuando digo el PSOE, estamos hablando de los jerarcas, de los dirigentes, porque Fernando y yo no lo hemos tirado, y gente como nosotros, en absoluto. Los que dirigen el cotarro, los profesionales de la política. Si hubiera prevalecido nuestros planteamientos, nuestras convicciones, ahora no existiría Podemos, ¿comprende? Pues exactamente. Tienes toda la razón del mundo. Claro, Podemos es un hijo putativo del PSOE. Por la grave crisis. Podemos es una consecuencia
del PSOE haber tirado por la borda principio y convicción. Sí, estoy totalmente de acuerdo Pero el contigo. PSOE, digo entre comillas, porque yo soy PSOE, Fernando también es PSOE, nosotros no. Son una serie de personas que se han apoderado de esa De la dirección. de esa sigla, porque todos los partidos, todos sin excepción, tienen estructuras jerarquizadas, incluido el PSOE, y desde los jerarcas deciden al margen de nosotros. Veníamos, Fernando y yo, hablando en el coche, venía por ahí, y me dice Fernando, mira, hace, no sé ni los años que hace que no voy al partido. ¿Tú te crees que es normal? Gente como nosotros, que hemos hecho también el PSOE, lo hemos hecho, que No vayan ni por la y sede. yo también hace años que no voy para allí. Porque cuando yo voy ahí, digo yo, ¿y qué hago Pero es que yo? no hay, ¿Qué hago Fernando, yo? no hay renovación ninguna. ¿Qué hago Por yo ejemplo, aquí con una serie de personas que siguen están allí, siendo- que le están haciendo mucho daño a nuestro partido? Sí, sí. Hay personas, Mucho. y queremos Vividores, decirlo así, son vividores. vividores del partido. que le están haciendo mucho daño al PSOE, Sí. muchísimo daño, y nosotros estamos en contra de eso porque queremos a nuestro partido. Claro. Y buscan nada más, Fernando, el cargo, la carguitis, cobrar Claro. el sueldo. Están profesionalizados. No se analiza hoy en día los No valores. dejan renovar a los que valen, los anulan. Los valores de las personas para ir a las candidaturas y representarnos ante la Destaca sociedad. alguien por su Enseguida lo quitan de en cualidad. medio. Bah. O le damos un cargo o lo joden, Sí, hablando mal y sí. pronto. Sí, sí, Mira, ahí sí. tiene el problema del alcalde de Las Palmas, que se presentó a la Secretaría Insular de Gran Canaria y el aparato, Chano Frank y compañía, presentaron a otro y sacó el otro, más que el alcalde de Las Palmas, cuando es uno de los chicos que más futuro tiene. ¿Están de acuerdo o no? Claro. Mira, yo en ese aspecto te voy a decir, mira, vamos. ¿Tú estás de acuerdo, Fernando, o no? Pero ¿De yo- qué? De esto que estamos hablando. No. De que el que vale un poco le cortan la cabeza. Ah, claro que sí. Pero- Sí. Pero sí. yo te voy a O decir le una- ponen piedras, no. yo le te voy a Le ponen murallas, camiones, ponen- Te voy, camiones a llenos de decir, piedra. te voy a decir una cosa, desde el aprecio que le tengo muchísimo a Augusto Hidalgo, muchísimo. Y ninguno a Chano Franchi. Desde el aprecio que le tengo a uno y ninguno al otro. Yo te voy a decir una cosa. Mi militancia en el partido, me niego rotundamente a meterme en la dinámica de los enfrentamientos entre ellos, De las por los, peleas. por los cargos públicos. Sí. Porque eso es el problema de la mayoría de la gente que van como rebaño haciéndole el juego a uno en contra de otro. Y yo no, a mí no me cogen. En sus luchas por el poder no me cogen. No está. Yo estoy en el PSOE y en la UGT he estado siempre por la lucha por mis convicciones como socialista y como UGTista. Ahí estoy yo. Pero Y no yo en la no guerra entro en las interna. luchas entre ellos. Pero Porque no te al la- final- pero, Antonio, no, pero estamos de atiende un acuerdo. momento, atiende un momento. Pa. Si tú te metes en esa lucha con esta estructura jerarquizada, tú quitas a Pepe y pones a Juan, y vamos también a hablar de las mujeres que se lo merecen. Tú quitas a María y pones a Carmen, por un ejemplo, y le estás dando la oportunidad. Si quitas a Pepe y pones a Juan, le estás dando la oportunidad que sea igual que Pepe o peor, que has quitado a Pepe para poner a Juan. Con esta estructura, Sí. tú metes a Juan quitando a Pepe Y además- y lo vas a hacer, y exactamente lo mismo con las mujeres. Pues si son mujeres en el género, entonces a lo que me refiero yo Pero ha pasado es con que un montón de gente, con un mira, montón de gente. Paco, aquí lo que se trata Con Juan Fernando López Aguilar, Sí, con pero lo Alcaide ves. Díaz Tejera, un Sí. montón de gente que vale y que Sí, la pero gente, yo- es el que yo no aparato quiero- los echa. Es que yo no quiero entrar en eso, pero todos siguen viviendo de ellos, nosotros no. Ellos siguen viviendo ahí. Entonces, yo particularmente, yo lucho por cambiar las estructuras y hacerlo efectivamente democráticas, plurales, transparentes y participativas. Claro. Muy democráticas. Eso es lo que yo lucho. Y cuando tú tengas esa estructura, tendrás a los mejores y a las mejores. Claro. Tendrás ahí. Pero ahí tú sabes representándolos. que los mejores Pero no claro, se ponen por con ser esta mejores. estructura, con esta Se estructura, ponen porque sea un corderito de la dirección del partido, Claro, porque si guana, con si eso guana y que si guana. tiene- Y levanta la mano cuando que ellos quieren. Claro. O su gran amigo lo coloca allí. Lo coloca porque viene de la federal de arriba y le dice, por ejemplo, las primarias. Para mí es un camelo. Las primarias, que es un sistema democrático y que implantó el PSOE primero que ningún partido, después resulta que no sirven para nada, porque a ti te eligen, tú ganas unas primarias y puede venir la federal de arriba y te dice, usted fuera y se presenta al otro. ¿Es así o no es así? Eso desvirtúa ese procedimiento democrático. ¿Para qué pones primarias si después resulta que la federal te puede quitar lo que dicen los... Mira cómo a Pedro Sánchez no lo quitaron, lo eligió la base, ¿o no? Lo eligió por una democracia interna, lo votaron ustedes, los militantes.
Sin embargo, cuando se trata de candidatos, eso tiene que pasar por el engrase de Madrid o de Tenerife o de Las Palmas, no me preguntes de dónde, y si no me gusta te digo, Juana, tú no. ¿Es así o no es así? Mira, vamos a ver, me toca la fibra, porque te cuenta. Por eso te estoy preguntando, pero quiero que me hables con sinceridad. No, hombre, estamos hablando con sinceridad todos, ¿eh? Bien. Siempre en mi vida he sido sincero y no voy a hacerlo ahora, y menos estando en directo, que no hay más todavía. Siempre he sido en directo y me la he jugado. Precisamente en eso estoy. Claro. Por eso, a mí me precia que se me considere coherente. Un socialista coherente, me precio. Que la coherencia es muy importante. Claro, y de ahí viene, y lo quiero decir, no es por hacer propaganda, pero hay un libro mío, salió el 14 de abril del año pasado, Día de la República salió y se presentó en la Fundación Juan Negrín, el libro mío que se titula Desde la coherencia, democracia, socialismo y república. Y es lo que yo soy, un demócrata, un socialista y un republicano. Lo soy. Y lo pone en el libro, con la bandera republicana. La bandera. Entonces, como tú comprenderás, soy sincero, siempre he sido sincero y voy a ser, ahora también faltaría más. Y hablando de la primaria, mira, las primarias, como tú comprenderás, esto es una lucha de muchísimos años que llevamos desde Izquierda Socialista. La primera vez que se presenta, y no le llamamos primaria, fue en una rueda de prensa con Felo Monzón, Grau Bassa, que era nuestro referente. Felo Monzón era querido por todos nosotros. Sí, señor. Para mí era mi referente. El ídolo. Era lo mejor, el no va más de nuestro... El faro que alumbraba. De aquella época. Que fue secretario general, que lo sepan los jóvenes, secretario general de Juventudes Socialistas en la República. Fue represaliado, años en cárcel, etcétera, etcétera. Pues bien, en aquel entonces, cuando presentamos Izquierda Socialista... Nos quedan 5 minutos para irnos a publicidad, venga. Presentamos Izquierda Socialista, presentamos un documento con Felo Monzón en la agrupación de Alcaravanera, ¿te acuerdas? Entonces presentamos un documento y le llamamos, como la palabra primaria, sabes que viene de Estados Unidos, ¿no? Las primarias. No conocíamos eso, nosotros decíamos en aquel entonces en el documento, que te estoy hablando, en el año 79, 80, al final de 79, y después seguimos en otra asamblea hasta el 80 defendiendo ese documento. El documento decía que había que elegir a la secretaria general o el secretario general en referéndum, porque la palabra primaria no la conocían, en referéndum de todos los afiliados. Pero también los cargos públicos, o sea, los cabezas de lista en la institución, lo poníamos así. Y resulta que también poníamos, como algo muy claro y evidente, que para que no fueran jueces y parte de los cargos, que no tuvieran cargo orgánico y cargo institucional al mismo nivel. Que no pudiera compatibilizarse, claro, que es lo lógico. Todo eso lo tenemos del año 79-80 en documentos, presentados con Felo Monzón, estaba al frente con nosotros, ¿no? Y entonces, esto derivado de la primaria... porque si este habla más con los abogados, ¿eh? No, de decir Fernando, espera, deja que hable Fernando. A ver, Fernando. No, que Felo Monzón era el ala izquierda del Partido Socialista. Claro. Era el hombre honrado a carta cabal. Estaba junto con Juan Rodríguez, pero Juan Rodríguez era más político, era más cagoncillo. Y bueno, me llevé siempre bien con Felo Monzón y una vez me lo tiró en cara Juan Rodríguez, que es Oreste. ¿Le dio celo de que te llevara bien con Felo o qué? Sí, no porque se hablaba, porque yo era de la ejecutiva del partido también, ¿no? Entonces hablaba y le di la razón a Felo Monzón porque la tenía, porque yo creía que... Porque tú creías que la tenía y punto. Exactamente. Dice, Fernando, ¿cómo me has hecho tú eso a mí y tal? No sé qué. Le digo, oye, a don Juan. Porque, don Juan Rodríguez. Le decíamos todos don Juan. Sí, don Juan. Es que yo lo entiendo así. Y como usted comprenderá, si para mí Felo Monzón tiene la razón, no se la voy a quitar. Eso lo haces hoy y quedas expulsado y expulsado tanto de la UGT como del PSOE o del PP o del partido que tú quieras. ¿Es así o no es así? Bueno, tanto esto como eso no
De la UGT no, del partido sí, a lo mejor. Pero por eso te quiero decir que eso lo haces hoy en cualquier partido político. Hay fórmulas para echarte sin echarte, llevarte al ostracismo, por ejemplo. Exactamente. Y no a marginarte, a arrinconarte. Que lo practican muy bien, por cierto, lo practican muy bien los aparatos. Eso lo hacen muy bien, efectivamente. Los jerarcas lo hacen muy bien. Estamos terminando. De la primera parte del plan. Por eso, ustedes no creen, brevemente, díganme sí o no, ustedes no creen que eso es lo que está, todo este tipo de cosas que estamos hablando, es lo que está alejando a la gente de los sindicatos y de los partidos políticos. Bueno, es que precisamente el problema... Mucha parte de razón tiene, sí, claro que Fernando, por eso la gente ya no quiere ni ser sindicalista, ni ser político, ni nada. Todo el mundo pasa de todo. Porque vas a estos sitios y te encuentras con toda esta serie de problemas. Es que ahora mismo lo que necesita la sociedad está más que comprobado, es una regeneración de la democracia. Hay que regenerar la democracia. Ahora mismo la democracia está en entredicho. ¿Por qué? Porque los partidos políticos y los políticos se han alejado de los ciudadanos. No en la época nuestra que estábamos totalmente unidos a los ciudadanos por nuestro esfuerzo, porque se veía en nosotros que no teníamos intereses ningunos personales. No lo tenían. Entonces se identificaban con los partidos políticos, se identificaban las personas con nosotros. En la actualidad eso no existe y entonces se está menoscabando cada vez más la democracia. Volviendo, recuerdo lo de la huelga del 78, que yo la vi como asesor laboral. Recuerdo, no sé si te acordarás, que como consecuencia de que ustedes se embarcaron del convenio de hostelería, se firmó un pacto extraestatutario con comisiones obreras que solo eran aplicables a los firmantes. ¿Te acuerdas de aquello? Que fue una etapa muy negra del sindicalismo. Y que se beneficiaron unos solos pocos, los afiliados a comisiones y los firmantes del pacto por la parte empresarial, pero la mayoría de los trabajadores se quedaron con el culo al aire, perdonando la expresión. Sí, pero afortunadamente nosotros no entramos en ese juego y nosotros organizamos la huelga de hostelería y nos salió muy bien, nos salió de maravilla y ganamos la huelga, esa la ganamos y nosotros pusimos democráticamente a través de nuestra lucha, nuestra reivindicación, pero impusimos un convenio colectivo que en aquel entonces era de lo mejor que había en España, como convenio colectivo del sector de hostelería. Sí, entonces no sé si estoy confundido con la fecha, pero sí, ¿tú te acuerdas que hubo un pacto extraestatutario que solo firmó la Confederación Canaria de Empresarios y comisiones? ¿Te acuerdas de eso? Sí, ¿no? Pero eso fue posterior. Fue posterior. Bien, señores, como han visto ustedes, estamos hablando con dos personas que son la historia viva de nuestro sindicalismo, son las personas que conocen mucho y han visto ustedes toda la serie de anécdotas y vivencias que nos están contando, y la segunda parte del programa yo les aseguro que va a estar mucho mejor que la primera, así que recuerden, tómense el cafecito, la cervecita o el whisky y dentro de 5 minutos volvemos con ustedes otra vez. Gracias. Pues yo me voy a un cigarro. Espérate, no te levantes.